En este video vamos a revisar cuáles son las diferencias entre coaching y mentoring. Hola, soy Liliana, coach personal. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. En este canal, tú y yo vamos a revisar temas relacionados con el coaching, el desarrollo e incluso en algunas ocasiones te comparto videos cortitos o frases de motivación para hacer tu día mejor. Comenzaré por el coaching. El coaching es una metodología conversacional no directiva generalmente que ayuda a la persona a moverse de un estado actual hacia un estado deseado. En pocas palabras te diría que es un acompañamiento profesional que te ayuda a lograr tus metas. Ahora, es importante aquí hacer una distinción entre qué es coacheo con directividad y no directividad. Ya en otros videos te venía comentando al respecto. Mira, el coaching directivo se refiere a que el coach en el proceso de sesiones de coaching puede transferir su experiencia, juicio, algunos consejos o recomendaciones a su cliente. Esto dependiendo del conocimiento que tenga el coach en el tema en cuestión. Sin embargo, en el coaching no directivo significa que generalmente el coach va a trabajar con el conocimiento tácito del cliente. Es decir, el cliente es quien tiene las respuestas, el coach es experto en manejar todo el proceso de coaching, pero ahí se va a trabajar con la meta e información que plantea el cliente. Ahora, como es natural, normalmente el coaching con directividad se emplea generalmente en el coaching empresarial. ¿Por qué razón? Porque si un supervisor está coachando a su equipo, normalmente lo que él quiere es que estas personas logren resultados de manera más rápida. Por lo tanto, generalmente ese coach es quien puede plantear la meta en cuestión, pero también les puede dar recomendaciones para acelerar este proceso de logro. Ahora, el mentoring también es un proceso de acompañamiento, pero aquí la diferencia es que el mentor es considerado como una persona experta en un área determinada. Por ejemplo, si en una empresa un empleado quiere obtener una dirección comercial y empieza un proceso de acompañamiento con un mentor que ha sido director, pues en este caso él le va a transferir todo el conocimiento y toda su experiencia para que esta persona logre los resultados de manera más rápida. Ahora, esto tiene muchísimas ventajas, especialmente en empresas transnacionales. ¿Por qué razón? Porque estos acompañamientos se hacen para que la persona avance en sus planes de desarrollo de forma más acelerada. Pero quizás alguna desventaja que yo he visto en los procesos de mentoreo es que pues aquí también el mentor puede transferir juicio o incluso a lo mejor te puede compartir experiencias que ya no apliquen en tu realidad actual. Probablemente esa persona en el tiempo en el que llevó a cabo determinada acción o determinada actividad, le dio resultado, pero no necesariamente significa que te vaya a funcionar a ti en tu situación actual. Eso es importante que lo tengas en cuenta si vas a iniciar un proceso de mentoreo. En este mismo canal ya te había compartido en otro video mis libros favoritos de coaching y justo en esa lista hay uno que me gusta muchísimo, que es de la Harvard Business Review y se llama Coaching and Mentoring: How to Develop Top Talent and Achieve Stronger Performance. Este libro te lo recomiendo muchísimo porque está enfocado específicamente en temas de coaching y mentoreo empresarial. Y aquí vas a ver casos específicos de manejo de personal en donde se te recomienda cuándo utilizar un proceso de coaching y cuándo migrar hacia un proceso de mentoreo. Y además de ver cuáles son los beneficios de utilizar cada uno. Ahora, también hay otro libro que te recomiendo, que es mi libro, que es Coaching. Aquí también te hablo de la distinción entre coaching y mentoring y también te incluyo algunos ejemplos que te pueden ser de utilidad. Por último, ¿cuál es el que te conviene más? Si tú estás indeciso y no sabes si iniciar un proceso de mentoreo o de coacheo, yo te diría, mira, ambos te agregan valor. Sin embargo, todo depende en función de tu necesidad. Y aquí lo que yo te invito es a que hagas la reflexión. Bueno, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando actualmente por tu situación o por la meta en cuestión que quieres trabajar? ¿Estás buscando que te den las recomendaciones y que te den la respuesta sobre qué hacer en una problemática determinada? Probablemente ahí te convenga acompañarte de un mentor. Pero si tú lo que quieres es generar tus propias respuestas, generar tus propios planes de acción y acompañarte con alguien que sea experto en manejar toda la estructura de un proceso de coaching, pues ahí necesariamente lo que te conviene es ir por un coach.
y hacer una distinción entre qué metodología esperas trabajar con esta persona. Si meter a lo mejor un poco de coaching no directivo, pero a su vez en el momento en que necesites algún consejo, alguna recomendación o el punto de vista de tu coach, pues esta persona quizá pueda acompañarte con un poco de coaching directivo. Bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad. Por favor, si tienes cualquier duda, déjame un mensaje aquí en los comentarios y bueno, te invito también a que visites mi página www.quieroplaticarcoaching.com, en donde podrás ver más información relacionada con el coaching y los servicios que te ofrezco. Bueno, pues espero que tengas un excelente día y nos vemos pronto.